Vale, gracias. Sí, como decía Andrea, pues digamos que mi trayectoria profesional en el ámbito de la investigación ha estado vinculada todo el tiempo a temas de violencia contra las mujeres. Y bueno, si queda un espacio chiquito, les cuento sobre una aplicación que tenemos justamente para informar y aprender a identificar esas violencias que son difíciles de identificar, que son las violencias llamadas invisibles o violencias psicológicas. Una aplicación que podemos descargar en los celulares o en las tabletas que se llama Sorora. Si queda un tiempo al final les cuento, pero creo que está un poco apretado el tiempo. Yo tengo clase a las 6 de la tarde y lamentablemente no me puedo quedar tanto tiempo. Eh, Bien, la idea es como, yo quiero compartirles como unas apreciaciones sobre el tema del aborto. Voy a compartir pantalla y me gustaría, si queda espacio para que pudiéramos, pues si hay preguntas, poderlas discutir. Creo que sobre el tema del aborto, generalmente es lo que hay, sobre todo preguntas, y es pues además de muy polémico, pues casi nunca se logra tener un consenso, ¿no? Voy a compartir para que se vea grande la presentación. Eh, Les pido disculpas, tengo dos pantallas, una es más grande, entonces generalmente estoy mirando las dos pantallas, la más grande sobre todo, que es la que no tiene cámara, entonces tal vez no esté mirando todo el tiempo pues la cámara. Y también pues decirles que no tengo, no voy a estar conectada al chat si hacen preguntas. Perdón que puse la presentación en No otro. te preocupes, al final yo voy revisando las preguntas te las voy leyendo o incluso pues como somos en este momento muy poquitos, pues podemos hacerlas levantando la manito, en la opción Ah, levantar la mano. perfecto, sí, exactamente. Ok, bueno, entonces he titulado esta charla como con un signo de interrogación sobre si el aborto, a qué ámbito de los cuestionamientos sociales pertenece, si a un ámbito legal, a un ámbito moral o a un ámbito científico. Y pues yo voy a ir, digamos, llevando la charla para que vayamos mirando y al final podamos como conversarlo entre todos, ¿no? Hay algunos, digamos, cada ámbito tiene unos argumentos bastante interesantes y bastante duros también, es decir, bastante sólidos para mirarlos con lupa y por esa razón es que es tan polémico y tan difícil, digamos, de decidir este tema para la sociedad. Digamos, personalmente puede ser más fácil, pero en general para la sociedad ha sido difícil. Bien, para iniciar quisiera simplemente mencionar algunas cifras para ubicarnos en por qué esto es un problema, por qué esto es complejo en la sociedad. Las cifras que ustedes ven acá están tomadas de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Hay que tener en cuenta que estas cifras no son absolutas porque el aborto aún sigue siendo una práctica que hacen las mujeres de manera clandestina. Entonces no es fácil tener datos y cifras o como estadísticas precisas. Algunas organizaciones como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, entre otras, se han dedicado a prestar asesoría jurídica a las mujeres y ellas son las que han logrado, digamos, recoger estas cifras y que son alarmantes, ¿no? Nos hablan de el 97% de las mujeres que abortan viven en zonas rurales y en condiciones de pobreza. Ya nos ponen como en una panorámica bien difícil para las mujeres. Nos dicen que 37 casos, de los 37 casos de aborto, generalmente 14, perdón, son niñas de 14 años o menos, 37 casos de aborto. El 74% de las mujeres son casos, de los casos atendidos, peligra la vida y la salud de las mujeres. El 9% de los casos es producto de una violación, el 14% viene, digamos, alguna malformación genética. Digamos, de estos casos son los en los que se está pidiendo, digamos, la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que es como, digamos, ahora la ley lo llama, digamos, en los documentos está escrito como interrupción involuntaria del embarazo.
A estas cifras se les suma, por ejemplo, las cifras de Women's Link Worldwide para Colombia, que dice que al año, en el último año, es decir, en 2020, ellos encontraron dentro de lo que pueden establecer que 70 mujeres murieron por causa de un aborto mal practicado y que son 132.000 casos que sufren consecuencias secundarias por abortos mal practicados y que vamos a ver eso qué implicaciones tiene para el sistema de salud. Bien, entonces digamos con este panorama ya nos vamos ubicando en qué implicaciones tiene sobre todo para la vida de las mujeres. Y esto nos arroja a, digamos, a un asunto moral. El asunto moral, digamos, a diferencia del asunto ético que es sumamente personal, el asunto moral tiene que ver con los patrones culturales en los que vivimos, con el contexto cultural en el que nos desenvolvemos. Perdóname, profe, ¿estás pasando las diapositivas? Porque Sí, no, ¿no? no se están viendo, no se están cambiando, no. Ok, entonces no sé. Discúlpame. ¿Ahí se ve? No, Estás en la diapositiva de asunto legal, un tema de derechos humanos. sí, pero creo que ahí sí se ven estas, o sea, no, estoy acá. Ahí sí, ahí se ve. El asunto moral, una cuestión cultural. Sí, ahí estamos. Entonces, lo que estaba por decir es que el asunto moral se diferencia, digamos, de un asunto ético que es personal, digamos, una construcción mucho más personal. El asunto moral tiene que ver con una construcción de nuestro contexto social en el que nos educamos, en el que crecemos, y generalmente allí, digamos, en esta construcción cultural, ha prevalecido a lo largo de la historia, es decir, durante todas las épocas de la historia que conocemos y en todas las sociedades que se han formado, han prevalecido ciertos patrones que, digamos, hoy en día a través de la crítica que se hace desde el feminismo se llaman patrones patriarcales de la cultura. Es decir, los rasgos machistas que encontramos en la cultura. Estos rasgos machistas permiten que en las diferentes sociedades se señale a la mujer como la responsable de los abortos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas puede uno escuchar en la sociedad producto, digamos, de esta formación que tenemos nosotros? Cosas como, ¿por qué las mujeres abortan hoy en día si existen anticonceptivos, ¿no? Y teniendo en cuenta, digamos, que los anticonceptivos no son permitidos por todas las religiones, ¿no? El uso de anticonceptivos no son permitidos por todas las religiones. Las mujeres son las que deben cuidarse si no quieren quedar embarazadas. El embarazo y el posterior aborto es una responsabilidad de la mujer. Si quedó embarazada, asuma quién la mandó, ¿no? Son cosas como de ese tipo, juzgamientos de ese tipo que escuchamos, ¿no? Y también está, digamos, las personas que se han conformado en un grupo que se hacen llamar Provida, defienden la idea de la vida como un regalo sagrado y sin importar, digamos, de qué religión o qué creencia religiosa, a qué creencia religiosa pertenezcan. Y en ese sentido, ponderan como más importante la vida de los niños y de las niñas, en este caso, ¿no? Que es lo que se está defendiendo, la vida de un ser que está por nacer, ¿no? Ahí, digamos, y digamos, todas estas afirmaciones están sustentadas en la cultura, justamente en los rasgos machistas de nuestra cultura, que no es únicamente nuestra cultura colombiana, sino que también es la cultura francesa, la cultura estadounidense, digamos, esta discusión está a lo largo del mundo, en los países en los que se ha podido dar la discusión, ¿no? Bien, y esto nos arroja entonces a pensar que el aborto empieza a ser un tema legal, ¿cierto? Y el aborto nos pregunta por ciertos derechos, es decir, interpela ciertos derechos principalmente para las mujeres. En el año 2006, la Corte Constitucional emite una sentencia que es la CES 355, en donde se establecen los tres causales que permiten la práctica del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo.
que ustedes ya me imagino conocen, es cuando está en riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando la vida del feto no es compatible con la vida extrauterina, es decir, quizás hay alguna enfermedad o malformación genética que le va a impedir vivir, digamos, por fuera del útero. Y en este sentido, la Corte Constitucional va a señalar que el aborto es un derecho, ¿cierto? Es un derecho al que pueden acceder las mujeres. Sin embargo, digamos, allí hay una contradicción porque la justicia penal en Colombia, en el artículo 122, va a establecer que el aborto es un delito. Entonces, la Corte Constitucional, por un lado, va a decir que es un derecho y que hay tres excepciones, que son las que acabo de mencionar, pero por el otro lado, la justicia penal va a decir que el aborto es un delito, ¿cierto? Entonces, el aborto sigue siendo un delito, lo que complica toda la situación para, digamos, la práctica como tal de la interrupción del embarazo. Un delito con tres excepciones, es decir, si es un delito que cuando es producto de una violación, cuando la mujer corre peligro o el feto tiene incompatibilidad de vida extrauterina, se permite, digamos, no se juzga como tal, de resto, sí. En este sentido, por ejemplo, la ONU va a respaldar la decisión de la Corte en donde dice que la penalización de una práctica médica que solamente necesitan las mujeres es una violación al derecho de la igualdad y la no discriminación por sexo. Y aquí nos aterriza y conecta un poco con lo que yo les estaba diciendo en la diapositiva anterior, y es que cuando hablamos de aborto, hablamos de un derecho que es para las mujeres porque somos las únicas que podemos, digamos, embarazarnos y gestar una vida en nuestro cuerpo. Entonces, las únicas que podemos pedir que se nos practique un aborto somos nosotras. Entonces, cuando se está limitando ese derecho, no se le está limitando el derecho a la humanidad, sino se le está limitando el derecho a una porción de la humanidad. Y aquí apelo un poco también a una trazabilidad histórica, cultural, y es que desde siempre, digamos, desde la época de los griegos, pero se reafirma en la Revolución Francesa, los hombres han gozado de todos los derechos civiles, como el voto, ¿cierto? Como la capacidad de poder comprar, de divorciarse, ¿cierto? De comprar bienes, me refiero a porque eran ellos, digamos, los que históricamente siempre han podido firmar documentos legales, donde a nosotras se nos ha coartado ese derecho, estudiar, ejercer profesiones por fuera de la casa. Y los derechos civiles para nosotras han sido siempre una lucha. Todos estos derechos que les he mencionado han sido una lucha para las mujeres, un espacio que conquistar. La ONU está, digamos, como poniendo el tema del aborto en un tema de derechos, en un tema de negación de derechos, ¿no? Que esto va a ser muy importante. En este momento, una organización en Colombia que se llama Causa Justa está estableciendo una demanda, digamos, amparada en esto que estamos hablando acá, para que la interrupción voluntaria del embarazo pueda ser, digamos, de manera completa, no solamente en los tres casos que hoy en día establece la ley, sino que también pueda hacerlo simplemente, digamos, cuando es una decisión de una mujer. Ahí va, digamos, el asunto del aborto, en eso va actualmente, en la parte legal. Bien, entonces hablemos un poco más de qué significa ese derecho a la salud de las mujeres. Como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud define justamente la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos del acceso al derecho a la salud, hablamos de no solamente la salud física, sino también hablamos de la salud mental. Pero ahí también tenemos que tener en cuenta que este concepto de salud permite mucho la subjetividad, y es decir, ¿quién puede certificar que una persona en general, pero en este caso particularmente una mujer, goza de salud o tiene alguna situación que amenaza su salud o que está en detrimento de su salud? Para que esto sea, digamos, una cosa legal que se pueda presentar para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, debe ser certificado por un médico. Es decir, ese punto depende de que un médico certifique que el embarazo,
llevar a cabo a término un embarazo y no hacer la interrupción de este, afecta la salud de una mujer, ¿cierto? No solamente la salud física, sino la salud mental. Cuando se despenalizaron las 3 causales de aborto que existen hoy en Colombia, una de las personas que estaba liderando esta lucha era una mujer justamente que le habían diagnosticado cáncer. Yo creo que esta historia es pues bien conocida. Y estaba embarazada, ya tenía hijos ella, hijos grandes, y estaba embarazada y no podía practicarse la quimioterapia porque estaba en embarazo y no le permitían abortar porque no estaba dentro de las causales, es decir, no estaba todavía aprobado estas 3 causales. La mujer finalmente fallece porque no se pudo hacer la quimioterapia porque estaba embarazada. Y eso, digamos, va a ser, digamos, determinante para la aceptación de las 3 causales, pero también determinante para saber, digamos, que la vida de las mujeres en estos casos depende del concepto de un médico, ¿sí? Y ahí, digamos, es súper importante que la medicina esté como muy bien, digamos, muy sólida frente a la posición que asume ante estos temas que son, pues, sociales, pero que se cruzan con la salud pública, pero que se cruzan también con dilemas morales, dilemas éticos. Cuando hablamos de la salud de las mujeres, hablamos también del derecho que ellas tienen de decidir sobre su propio cuerpo. Hablamos de el derecho que ellas tienen a decidir un proyecto de vida y hablamos de los derechos de autonomía y de libertad. Estos derechos están consagrados en la Constitución de 1991 en donde el Estado reconoce que una persona puede decidir sobre su propia vida, puede decidir qué está bien y qué está mal para ella y cuál va a ser el sentido de su existencia, digamos, así más o menos reza la Constitución. Y, digamos, uno puede entender este derecho como uno de los más importantes digamos, cuando digamos, la Constitución también dice que es tan fundamental este derecho que ni siquiera el Estado puede proteger a los ciudadanos de atentar contra sí mismos, ¿cierto? Eso es una decisión de cada individuo. Entonces, esta autonomía, digamos, entendida de esta manera, es un derecho que debe ser respetado para las mujeres. Cuando la sociedad en general entra a decidir o entra a afectar las decisiones que un individuo toma, en este caso las mujeres, ahí, digamos, está hablando de la mujer como un objeto, es decir, todos opinan sobre lo que ella debe hacer o no debe hacer, y estamos hablando de que frente a ese juzgamiento se le está coactando el derecho de la autonomía y la libertad, es decir, que un médico pueda decidir si un embarazo afecta o no su salud mental, por ejemplo, que un diagnóstico médico pueda, digamos, como veremos más adelante, la negación de la práctica del aborto le afecte a la mujer el derecho a decidir su proyecto de vida, ahí, digamos, estamos hablando de negación de derechos. Entonces, digamos que un poquito el sentido de la discusión sobre qué está haciendo bien o mal la mujer se va convirtiendo, es más bien como en un cuestionamiento a los derechos a los que la mujer tiene acceso y a los derechos que se le están negando. Y esto es muy importante en materia de derechos cuando hablamos de la dignidad humana. La dignidad humana es básicamente un derecho, digamos, como el derecho más importante dentro de todos los derechos fundamentales. Cuando hablamos de derechos, hablamos de derechos fundamentales, sí, pero también derechos que nos permiten calidad de vida. Y la dignidad humana es transversal a esos derechos. La dignidad humana es la que nos dice si estamos cumpliendo con ese proyecto de vida, si ese proyecto de vida ha podido ser elegido de manera libre, si contamos con condiciones materiales para desarrollar ese proyecto de vida. Y en todo esto tiene que ver con la decisión de si se quiere ser madre o no, y si no se quiere ser, tener la posibilidad de interrumpir ese proceso de embarazo. Bien, ok, vamos bien de tiempo. Bien, entonces aquí nos acercamos un poco a lo que dicen los organismos de salud.
La Organización Mundial de la Salud, básicamente, digamos como que sus argumentos se enmarcan como en 3 puntos, ¿no? Por un lado, la Organización Mundial de la Salud va a brindar en su página, y digamos abiertamente, protocolos para la práctica del aborto segura. Existe una preocupación grande de la Organización Mundial de la Salud porque el aborto sea una práctica segura. Las prácticas seguras del aborto para la Organización Mundial de la Salud son más económicas que las prácticas clandestinas y que muchas prácticas eh, eh, que incluso, digamos, que se realizan, sí, clandestinamente, pero también, digamos, en instituciones prestadoras de servicios de salud que no cuentan con los suficientes recursos, ¿no? Que son muy costosas y ya vamos a mirar qué tan costosas. Lo más recomendado por la Organización Mundial de la Salud es la interrupción involuntaria del embarazo a través de la mifepristona y de misoprostol, que pueden ser, digamos, realizadas desde casa, inclusive, digamos, como prácticas ambulatorias, no necesitan hospitalización, no necesitan realmente personal médico que atienda, no hay cirugía, digamos, es mucho más segura, es menos cruel para las mujeres, para la Organización Mundial de la Salud es más aceptable, ¿no? La Organización Mundial de la Salud también habla, como ya les decía, del aborto, de que el aborto legal va a disminuir costos en términos de salud pública para los estados. Y pues obviamente también habla de la prevención, que es muy importante, digamos, como hacer todo el esfuerzo, que los estados hagan todo el esfuerzo por, digamos, mecanismos de prevención para que no existan embarazos no deseados. Y también de mejorar las prácticas médicas, las prácticas hospitalarias de los tratamientos post-aborto. Cuando hablábamos hace un rato, las prácticas son clandestinas, las del aborto. Generalmente las mujeres, muchas mujeres quedan con secuelas que las obligan a tener procesos secundarios, y estos procesos secundarios sí son atendidos, digamos, por sus EPS y son costos que el Estado pues debe asumir. Y digamos, en ese sentido, por eso la Organización Mundial de la Salud, digamos, ahí como ustedes ven en el punto 1, va a, digamos, como a dirigir los esfuerzos a las prácticas seguras de la interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, en la página de la OMS hay un protocolo que es una guía de bolsillo para que las mujeres sepan cómo realizar un aborto con mifepristona y misoprostol, o solo con misoprostol. Eso digamos que ya hay un lineamiento grande a nivel mundial al respecto. Existe en Colombia también el Grupo Médico por el Derecho a Decidir. Este grupo ha hecho varias investigaciones alrededor del aborto en Colombia, ¿no? Y entonces ha encontrado varias cosas interesantes. Primero, ha encontrado que existe un miedo grande a prestar el servicio por miedo a un proceso judicial. Ha encontrado, y esto se convierte, digamos, en una barrera de acceso para las mujeres, ¿no? Ha encontrado que pocas facultades de medicina en Colombia enseñan sobre la interrupción voluntaria del embarazo, lo que se convierte también en otra barrera de acceso para las mujeres. Como ustedes saben, obviamente también existe la objeción de conciencia, es decir, los médicos que como individuos en una posición ética muy individual no están de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, pueden decidir no hacerlo, ¿no? Sin embargo, también encontraron ellos, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, que muchos médicos se amparan en la objeción de conciencia por miedo al estigma que esto puede generar. Digamos, la práctica de un aborto puede generar en la comunidad médica miedo a que no sean contratados por ser médicos que hacen prácticas de interrupción voluntaria del embarazo, y porque también existe una presión institucional, puede existir en las entidades donde trabajan a no practicarlas. Entonces deciden ampararse en el derecho de la objeción de conciencia, ¿no? También es importante señalar aquí que la Constitución en su artículo 26 declara el derecho de ejercer libremente cualquier oficio que nosotros hayamos decidido ser o tener en la vida.
Y allí, digamos, así como existe este miedo, también existe una ley que ampara, digamos, a los médicos que quieren, que están de acuerdo con practicar la interrupción voluntaria del embarazo, en dado caso que la mujer, pues obviamente así lo desee. Bien, aquí entonces es importante señalar también cómo esto es un tema de salud pública. La cantidad de mujeres que mueren por prácticas clandestinas, la gravedad, digamos, de las secuelas que dejan en la salud mental y física de las mujeres, la interrupción voluntaria del embarazo de forma clandestina en sitios donde no tienen los niveles de asepsia y las condiciones necesarias, que esto lleve a las mujeres generalmente a hacer las prácticas en soledad, sin, digamos, compañía, sin soporte económico, va a ser también, digamos, muy importante. Hablábamos al principio también de los 132.000 casos anuales de mujeres que tienen secuelas por prácticas de aborto mal realizadas que le cuestan también al sistema de salud. Todo esto hace indispensable que el aborto realmente sea practicado de manera legal, es decir, cualquier mujer que muere en este momento o que tiene una complicación posterior a un aborto, es una muerte que se puede evitar y una enfermedad que se puede evitar, porque existen 3 causales, al menos hasta ahora, en donde el aborto puede ser practicado legalmente. Bien, aquí empieza, digamos, un poco a cruzarse este tema médico con un tema ético que ha sido bastante complejo y ahí, digamos, creo que ustedes pueden un poco tener más experiencia en el tema y es que existe una gran cuestión desde la ciencia, un gran cuestionamiento y es cuándo empieza la vida, que también ha sido un cuestionamiento que han hecho desde otras miradas, como les digo, más éticas y si quieren hasta filosóficas. Pero digamos donde la ciencia obviamente y necesariamente también ha participado. Entonces, la pregunta es fundamental aquí y esta también es una pregunta que, digamos, sustenta muchos señalamientos que se hacen o que recaen sobre las mujeres que se practican abortos y es si el aborto es un asesinato, ¿no? Y bueno, ahí también, pues, considerar que el aborto ilegal es la tercera causa de mortalidad materna en el país, ¿no? Pero preguntarnos si el aborto es un asesinato, digamos, desde la ciencia, un poco, ha encontrado, digamos, dos pisos sólidos en donde, digamos, cada posición encuentra argumentos suficientemente fuertes para defender, ¿no? Digamos, argumentos suficientemente rigurosos. Demostrar que un embrión es una persona o tanto como que un embrión no es una persona, ¿no? Hay algunas teorías que apuntan a señalar que desde el ADN ya existe, digamos, es decir, desde el mismo momento de la concepción ya existe una persona que es única e irrepetible, justamente porque todos tenemos un ADN que es único e irrepetible. Sin embargo, también existen otras posiciones que argumentan que la vida empieza en el 5.º o en el 6.º mes de embarazo, cuando ya hay un desarrollo cerebral, o que empieza en el 3.er mes de gestación, cuando se termina la formación de algunos órganos y ya empiezan, digamos, a funcionar. Todo esto encuentra, digamos, un sustento científico y digamos, como que no puede ser rebatible. Para la ley, digamos, para el Código Civil, las personas jurídicamente empiezan a existir en el momento en el que se separan de la madre, es decir, en el momento en el que el cordón umbilical se corta. Y esto también es cierto, digamos, en el ámbito jurídico. Entonces, eso nos deja, digamos, como en un limbo en donde en realidad quizás todos tengan razón. Por eso es tan complejo pensar el aborto desde este punto, ¿cierto? Desde este punto podemos mirar el aborto de manera sumamente personal, nos saca, digamos, del ámbito de los derechos, obviamente, y es sumamente difícil llegar a consensos, ¿cierto?
desde estas posturas científicas, digamos. Sin embargo, aquí yo quisiera llamar la atención de por qué es tan importante mirar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo desde un ámbito jurídico, no ético, no moral, sino jurídico. Digamos, en este momento digo, la ciencia, desde la ciencia es difícil tomar una postura, ¿cierto? Porque la ciencia nos cuestiona, digamos, más desde el lado ético-filosófico. Cuando hablamos del aborto desde una postura jurídica o desde una postura legal, hablamos desde un asunto de derechos. Estamos pensando no solamente en la vida de ese ser que está posiblemente por nacer, sino que estamos pensando también en la vida de las mujeres que albergan ese ser y que son sujetas de derechos. No, es decir, estamos pensando no solo en un embrión, sino que estamos pensando también en una mujer, ¿no? El aborto no puede pensarse solo en función de un feto o de un embrión, o bueno, dependiendo del momento en el que se practique el aborto. El aborto, Mónica Roa, que fue la abogada que lideró todo el proceso de la despenalización en las 3 causales en Colombia, en las que se permite la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, nos dice que la penalización del aborto viola los derechos fundamentales a la dignidad, como ya habíamos dicho, a la autonomía reproductiva y al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a estar libre de discriminación, a la vida, a la salud, a la integridad, a estar libre de tratos crueles. Esto cuando son, obviamente, prácticas clandestinas. Y a la libertad de cultos y a la libertad de conciencia, ¿cierto? La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, el año pasado, 2020, sí, hizo una encuesta de una muestra representativa de la población que fue tomada en 31 ciudades de Colombia, incluyendo hombres y mujeres en un rango de edad entre 18 y 44 años, dijo lo siguiente sobre la práctica voluntaria del embarazo. El 61% de la población manifiesta estar de acuerdo. El 26% no está de acuerdo ni en desacuerdo. Y lo que ellos concluyen entonces es que la mayoría de la población considera que la decisión de la interrupción voluntaria del embarazo debe ser libre y que las mujeres deberían estar digamos, en condiciones de poder decidirlo libremente, ¿cierto? Y no tendría por qué supeditarse en este sentido a una decisión de un juez o de un médico o de la familia o de el Estado, sino que ellas deberían poderlo decidir libremente. Por eso me parece importante, digamos, aquí quiero volver un poco al título de la ponencia o al título de la charla, más que una ponencia, de qué se trata hablar de aborto, ¿no? Me parece mucho más interesante mirarlo desde una perspectiva legal, desde una perspectiva de derechos, que nos ubica en un territorio en donde no solo pensamos en la vida como en la vida de un ser por nacer, sino que ubicamos también la realidad, y es que ese ser por nacer está alojado en la vida de una sujeta de derechos, ¿no? Que tiene autonomía, que tiene libertad y que está, digamos, debería estar en toda la capacidad de ejercer esos derechos para lograr una vida digna. Y aquí, digamos, aquí dejo para ver si podemos charlar un ratito sobre esto, si hay preguntas o si hay comentarios o otras apreciaciones sobre el tema, que sería bastante interesante. Muchas gracias por la atención. Gracias, profe, por la charla. Bueno, sí, un asunto bien debatible, ¿no? Nos preguntan acá por chat, ¿qué posición se tiene, por ejemplo, con la fertilidad asistida, donde se desechan algunos embriones y el aborto? ¿Existe alguna normatividad o cómo se ha charlado eso?
eso no se tiene en cuenta, por ejemplo, y es muy curioso. Digamos, la cantidad de fertilizaciones in vitro que se hacen y que no funcionan y son desechadas, no son consideradas abortos, ¿no? Eso no, digamos, no se trae a colación, y eso, digamos, muchas feministas lo señalan también cuando hablan sobre la interrupción voluntaria del embarazo. La profe Alice nos va a preguntar algo. Sí, gracias, profesora. Pues es que el tema es muy polémico, ¿sí? Así como es bastante densa la parte de la sociedad, que de pronto, por las estadísticas que nos muestra la doctora, está de acuerdo con el aborto, pues también hay un grupo bastante grueso en la sociedad que creemos que el aborto sí es, en cualquier momento en que se haga, es terminar la vida del feto, ¿sí? Y eso se considera como ilegal, eso es un asesinato. En un feto, sí, pero es un feto y es una vida ya procreada. Eh, no cuestiono, me parece excelente su presentación, es una visión que tenemos que todos debemos de conocer, pero sería importante también conocer el otro extremo, la otra orilla del tema, es decir, qué piensan los estudiosos del área de probidad, ¿sí? Es decir, quienes creemos que la vida hay que respetarla desde el momento de su concepción, no desde el momento del nacimiento. Y desde la ciencia, para un médico en formación también es muy importante porque nosotros hacemos énfasis en el seguimiento de un embarazo desde el momento en que se concibe el embarazo. Entonces, esa ciencia está actuando sobre un ser vivo o sobre un cigoto que no tiene posibilidades de desarrollo. Esa ciencia, nosotros hacemos seguimiento al control, en un control prenatal. Hacemos un seguimiento al estado de la madre y del niño. Y esa ciencia es la que en un momento cuáles son los peligros, cuál es el riesgo materno-fetal que corren los dos personajes en el curso de un embarazo. Y no creo que sea el derecho el que decida el derecho a vivir, el derecho a nacer, porque ya hay otra personita que está pidiendo vida para vivir. Y esa madre también tiene que ser responsable en ese momento, no solamente por defender sus derechos, sino por defender los derechos del hijo que lleva. Entonces, cuando se pierde la mujer embarazada, pensamos es en un binomio madre-hijo. Y los dos sujetos expuestos a riesgos, y hay que valorar los riesgos y la capacidad de vida del feto y la probabilidad de daño en la madre. Pero no se decide solamente por la mujer, por lo que la mujer está en la capacidad de dar a luz un hijo que también tiene sus derechos. Desde antes de nacer defendemos esos derechos, o si no, sobrarían los actos del médico en el control prenatal y en el seguimiento que se hace para identificar los riesgos fetales. Entonces yo creo que sería muy importante ver la otra cara de la moneda, en donde también entra a funcionar no solamente la parte del derecho, sino también la objeción de conciencia del médico, que no lo veo como un miedo a ser rechazado por la sociedad por la práctica profesional del aborto. La objeción de conciencia va más allá, va a lo que piensa el médico internamente frente a practicar la interrupción de un embarazo. Es decir, ¿qué siente el médico en su conciencia?
al realizar este tipo de acción. Es como el cuestionamiento, doctora, que el tema sea más amplio y ve la otra cara de la moneda, los pros y los contras, ¿sí? Porque de todas formas, pues es muy fácil, es como un camino facilista. Vamos a apoyar a la mujer, si eso es cierto, hay que apoyar. Pero también es cierto que nosotras, las mujeres, somos las primeras machistas de este país, que le decimos al niño, el niño no llora, ¿sí? Que le decimos al niño, defiende a su hermanita. Entonces, nosotras mismas como madres fortalecemos la cultura machista. Y después peleamos porque entonces la cultura de nuestro país es machista. Porque no dentro del ámbito de la educación básica no estamos preparados a la mujer para ser dueña de sus decisiones, ¿no? Entonces, doctora, sí, me parece muy importante la intervención del experto en el otro sentido, para complementar esta charla frente a un grupo de profesionales de la salud, ¿sí? Que juran desde el momento de su grado defender la vida. Y esa vida es amplia, va más allá del momento del nacimiento. Gracias. No sé si puedo decir algo. Quisiera simplemente como puntualizar dos cosas. Mirarlo desde el tema, digamos, jurídico implica que esto, digamos, si se despenaliza el aborto o en los 3 casos que está despenalizado, implica un derecho de autonomía, es decir, son las mujeres como individuos quienes deciden, exactamente, deciden si quieren o no, sin que exista, digamos, injerencia de otras entidades estatales, educativas, etcétera. Y eso, digamos, es una gran potencia, no es una obligación a que el aborto deba practicarse, sino a que la mujer o las mujeres puedan decidir si lo quieren o no hacer. Y concuerdo con usted, profesora, que cuando dice exactamente la objeción de conciencia es un acto muy personal. A lo que yo me refería, quizás solamente lo digo por si se pudo malinterpretar, es que muchas veces algunos médicos que están de acuerdo se amparan en la objeción de conciencia por no perder el trabajo, por otras razones, pero obviamente muchos médicos que ejercen la objeción de conciencia porque en verdad no están de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo. Y de eso se trata, digamos, los derechos, de poder elegir con libertad, en este caso, si se quiere hacer esa práctica o no, tanto las mujeres como los médicos. Eso, digamos, en materia de derechos, eso es fundamental, digamos, tener la libertad de poder elegir. Eso era como lo que quería decir. Profe Carolina, tenemos aquí otras preguntas. Una de ellas menciona que desde el punto de vista religioso, ¿hay alguna religión que acepte el aborto? Pues mira, no conozco así como que digan lo aceptamos, pero sé, por ejemplo, que en la religión católica existe un grupo de mujeres que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Ellas, dentro de toda la gama de argumentos que tienen, está el hecho de, ellas explican que cuando perdón si me equivoco con los nombres aquí religiosos, por favor corríjanme, cuando el arcángel Gabriel le dice a María que va a estar embarazada del Hijo de Dios, el arcángel le pregunta y ella dice, sí, yo quiero. Entonces ellas amparan, digamos, su lucha desde ese punto de vista, digamos, la decisión de María ser madre del Hijo de Dios fue una decisión. Dios nunca le impuso ese hecho, digamos, ese hecho que, digamos, históricamente es bien importante para la humanidad. Digamos, Católicas por el Derecho a Decidir va a plantear su lucha. También sé que, por ejemplo, en la religión judía, cuando hay un embarazo que es riesgoso para la vida de la madre en cualquier circunstancia, los judíos optan por preservar la vida de la madre. ¿Sí? No tengo conocimiento de que eso está estipulado en alguna parte del Antiguo Testamento, hasta ya no sé,
pero sé que son las decisiones que desde el judaísmo se toman. No conozco si otra religión tenga, digamos, legalizada esa práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Profe Ani, su merced estaba... Sí, señora. Doctora, lo que pasa también es que desde la ciencia es muy difícil que la mujer decida que es peligroso para ella, no. Se necesita, se requiere la intervención del médico y del especialista, porque no es lo mismo hacer que se realice un aborto en una mujer joven, en una mujer multipara, no es lo mismo realizar un aborto en una adolescente que en una mujer mayor, no es lo mismo realizar el aborto en una mujer sana que en una mujer con una patología o una mujer enferma. Entonces hay que evaluar esos riesgos. Y eso no lo puede decidir la mujer, a no ser que todas sean ginecobstetras. De resto, no lo pueden decidir todas las mujeres. Entonces sí se necesita el apoyo en la toma de decisiones del cuerpo médico. Y eso no se puede abolir porque entonces el médico es el responsable de llevar a término ese embarazo, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, eso es una cultura de autocuidado. Debemos de acudir al médico, se debe fomentar el control prenatal, se debe fomentar todos esos aspectos de identificación de riesgos. Y en la identificación de riesgos entra a funcionar la ciencia. Y esa ciencia es la ciencia médica. Muchas gracias, doctora. No, totalmente de acuerdo. El acompañamiento médico es vital para preservar la salud de las mujeres en estas condiciones, pero en cualquiera. Sí. Profe Carolina, gracias a la profe María Alice que también nos brinda esa visión también desde otros puntos, nos invita a mirar el asunto desde otras facetas. Hubo algo que tú mencionabas en la charla y era que el caso de la señora que tenía cáncer no pudo tratarse porque pues venía un niño en camino. Entonces, ¿será que ahí se puede hacer un poco más complejo? Porque estaba yo pensando, el derecho de la mujer, el derecho de ese bebé, bueno, y me preguntaba yo, ¿ya es sujeto de derechos el bebé? Y lo otro es de los hijos, el derecho de los hijos que dejó la señora al no tratarse su cáncer. Entonces, sí hay que considerar los derechos de todas las partes. O sea, esto lo puede hacer mucho más complejo, pero también entonces comenzamos como sociedad a de alguna manera plantearnos eso, los derechos de quién imperan, de qué individuo. Tal cual, recordemos que para la ley, digamos, para la parte jurídica, una persona es sujeto jurídico apenas nace, digamos, apenas se cortan el cordón umbilical y puede sobrevivir sin la madre. Para la ley es hasta ese momento, ¿cierto? Entonces eso para la ley cambia mucho, digamos, el panorama frente al tema de derechos. Porque, como les decía, este tema se cruza, o sea, se cruza con temas éticos, con temas médicos, por eso se complejiza tanto, digamos, la vida de quién va a primar ahí, los derechos de quién van a primar ahí, ¿no? Entonces se mira desde la ley y es al sujeto o a la sujeta de derechos, y en este caso, pues las mujeres, ¿sí? Incluso hay personas, digamos, gente que también aboga por los derechos del padre, y eso se complica muchísimo más, ¿no? Es un padre que, si una mujer quiere interrumpir su embarazo y el papá no, el papá del niño no quiere que ella lo interrumpa, entonces ahí, digamos, cómo se zanjan los derechos, ¿no? A la paternidad. Usted también tiene derecho, claro, es el padre, ¿sí? Pero entonces, ahí está hablando de que la que va a gestar esa vida es el cuerpo de una mujer que también tiene derechos. Entonces, esto es muy complicado, digamos. Si lo ponemos en un ámbito muy personal, se complica un montón. Es decir, si yo digo como esto es lo que yo pienso frente a lo que la profesora Andrea piensa, frente a lo que la profesora María Alice piensa, es muy complejo. Si lo ponemos un poquito más objetivo en el ámbito de derechos humanos, es más
claro, digamos, poder tomar una posición que es, digamos, una posición de defensa de los derechos humanos. Pero el ámbito ético es muy, muy personal y por eso es que es tan complejo, porque en las discusiones legales, en las discusiones científicas, perdón, que se cruzan con las posiciones éticas, va a ser muy complejo tomar una única postura. Porque, como veíamos, hay unos que hablan que la vida empieza justo desde el momento de la concepción, otros desde la ciencia también van a decir, no, eso empieza meses después de la gestación, de la concepción, al sexto mes, al tercer mes, y todos encuentran en la ciencia argumentos de rigor. Entonces va a ser muy complejo. Digamos, a la luz de los derechos humanos, encuentra uno, digamos, una postura, diría yo, más clara, y no se trata, digamos, de una postura facilista, sino más bien como una postura de derechos humanos, simplemente, ¿no? Digamos, en general lo que se ha visto, digamos, en los estudios que se han realizado, es que un aborto nunca es fácil para una mujer, ni físicamente, ni emocionalmente. Digamos, no es algo como ir a que le corten el pelo a uno, o que yo no sé, ¿cierto? O ni siquiera tan emocionalmente un apendicitis es más fácil que la práctica de un aborto, en los relatos de las mujeres que se han practicado abortos. Entonces no es sencillo, pero es una decisión, digamos, en que se piensa, bueno, el proyecto de vida, la autonomía, la libertad en materia de derechos, ¿no? Simplemente. Profe, otra pregunta aquí muy interesante y también asociada con un estado de salud. Entonces, menciona Marta, ¿y la depresión postparto no puede llegar a ser un riesgo mayor cuando es una maternidad no deseada? Es probable y además implica costos si la mujer va a asistir, digamos, a una EPS por depresión, ¿no? Implica costos, implica tiempo, implica un procedimiento cruel, porque pues para nadie es un secreto cómo es percibida en nuestro sistema de salud la salud mental, ¿cierto? Es probable, todo eso tiene que considerarse, digamos, por eso hablamos del proyecto de vida. Si a uno lo obligan a llevar un proyecto de vida con el que uno no está de acuerdo, el que uno ha planeado, el que uno no quiere, seguramente eso va a tener unos costos, cualquiera que sea. En este caso, pues digamos, la maternidad atraviesa el cuerpo físico de las mujeres, pero también su cuerpo emocional, y un parto no es cualquier cosa como para pensar que tuve un parto y al otro día seguí como si nada. Eso tiene unas consecuencias también en el cuerpo, en el desgaste del cuerpo de las mujeres, de la energía de las mujeres. Entonces, seguramente sí, la depresión postparto tiene, digamos, pasa su factura en términos de salud para las mismas mujeres. Nos dice el grupo de interés de ginecología y obstetricia que como aporte, la evidencia ha mostrado que el hecho de que la maternidad no sea deseada es un factor de riesgo para consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo, representando un riesgo añadido para el feto y la materna. Sí. Muchas gracias por ese aporte. Bueno, otra pregunta que me surge es, bueno, en la medida que, digamos, si se da esta despenalización total del aborto, nosotros vamos a tener impactos en la natalidad, vamos a tener impactos en los niños nacidos, y esos impactos en niños nacidos también van a tener un impacto en la economía. Eso quiere decir que de alguna manera, así como se piense o salga una decisión como estas, pues también tendrían que salir con el tiempo otras opciones para poder, digamos, compensar este asunto de la natalidad. ¿Te refieres a que, por ejemplo, si el aborto se despenaliza totalmente, va a disminuir la natalidad porque Sí, porque se van a practicar más abortos? Pues sí. mira que justamente la organización Women's Link Worldwide ha dicho que dentro de las cifras que ellos tienen, el hecho de haber despenalizado el aborto en estos tres casos no ha hecho en ningún momento que las prácticas de aborto aumenten. De hecho, entre el 2015 y el 2017 disminuyeron
hubo 100.000 casos menos de aborto dentro de lo que ellos pudieron rastrear en Colombia. Entonces, digamos, por eso me parece importante decir que el aborto no es una experiencia por la que las mujeres queramos pasar, ¿no? Es una situación en la que se pone en juego un proyecto de vida o la salud misma de las mujeres, otras cosas, digamos, ¿sí? O tengo 3 hijos, ya no puedo tener un cuarto, o nunca quise ser mamá y me fallaron todos los métodos anticonceptivos, etcétera. Bueno, podríamos, digamos, por cada mujer una razón para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero entonces sí, no, lo que encontró esta organización es no aumentaron. Después de la sentencia C-355 no aumentó la práctica de aborto, simplemente al contrario, entre el 2015 y el 2017 disminuyeron. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los asistentes por la participación, por los comentarios en el chat. Les agradecemos que puedan diligenciar esta breve encuesta de satisfacción, ¿sí? Lo de registro. Y bueno, nos encontraremos entonces en otra oportunidad. Muchas gracias a la profe por aceptar la invitación. Le estamos robando unos minutos de su tiempo, pero muchísimas gracias y bueno, esperamos poder contar contigo en otras oportunidades. Igualmente, muchas gracias a Andrea por invitarme, muchas gracias a todos por escuchar. Les deseo una feliz tarde y por favor cuídense mucho. Gracias, gracias a todos. Feliz noche. Gracias, doctora. Muy bien. Gracias.